Buenas tardes. Los datos difundidos por el INDEC sobre la pobreza en el primer semestre de este año, en torno al 40,1%, demuestran que la tendencia al empobrecimiento continúa su marcha creciente, luego del 42% registrado en 2020, que fue la cifra más alta desde 2004, cuando dio un 44,3%, superando incluso el 41,3% de 1990, alcanzado tras la hiper de Alfonsín. Este índice, que en menores de 14 años alcanza el 56%, refuerza el carácter estructural ascendente de la pobreza en nuestro país. En la década anterior pasamos del 24,7% en 2011 al 42% de 2020. Esto es, el capitalismo argentino en más de una década prácticamente duplicó la pobreza. Veamos. Si consideramos que desde 1994 la pobreza alcanzó un piso estructural del 25%, la tendencia en la década anterior a la actual elevó ese piso al 30%. Y en los últimos años muestra un salto que acerca ese piso al 40%. Por lo tanto, podemos afirmar que hay un incremento de la pobreza estructural cada vez más veloz. Sin embargo, no es un detalle menor que, a diferencia de los 90 o el 2001, esta vez la tasa de desempleo se ubica en torno al 6%, muy lejos del 17,5% de 1995 y del 19% de 2002. Esto es, en los 90 o el 2001 la pobreza podía vincularse a un nivel elevado de desocupación, pero desde 2007 la tasa de desempleo es de un dígito y la pobreza igualmente creció. Es decir, la expansión del empleo implicó a la vez un mayor nivel de empobrecimiento. Algo similar podemos ver si pensamos en la deuda, que a veces se encuentra como la culpable de la pobreza. Si consideramos que el gasto público consolidado, esto es, cuando se suman de nación, provincias y municipios, es del 42,8% del PBI, vamos a encontrar que servicios de la deuda es del 2%. Esto incluyendo pagos de capital e intereses del total de la deuda pública. Cuando, por ejemplo, salud es del 6% y educación del 5,3%. Esto es, el gasto presupuestario de la deuda es un tercio del presupuesto de salud y casi del de educación. A esto podemos recordar que los dos picos de pobreza históricos, el de la hiper de 1990 y el 57% de 2002, se dieron cuando Argentina se encontraba en default, esto es, cuando no estaba pagando la deuda. Por lo tanto, podemos concluir que la pobreza no es por la desocupación ni tampoco por el pago de la deuda. Bueno, pero entonces, ¿a qué se debe el aumento de la pobreza? Argentina, como dijimos varias veces, está determinado como un espacio de acumulación cuya función en el concierto mundial es la de ser proveedora de mercancías agrarias. Que dado el peso que tienen tales mercancías en el valor de la fuerza de trabajo, estas tienden a abaratarse con el tiempo. Además de ello, en la década del 70, por la transformación en el proceso de trabajo, es decir, el paso de la manufactura al régimen de gran industria que empieza a volverse mundial, las ventajas de la productividad de las mercancías agrarias, debido a las condiciones naturales favorables en nuestro país, tienden a esterilizarse por las innovaciones tecnológicas. Esto resulta en que a partir de la década del 70 la renta agraria comienza a contraerse en un proceso que aún está vigente. Si hasta la década del 70 la normalidad era la expansión de la renta agraria con alguna caída, a partir de entonces la norma es la opuesta, es decir, que estamos en una permanente contracción de la renta agraria con alguna suba cada tanto, 1984, 2003, 2012, 2021. Dado que, como también hemos dicho varias veces, el capital industrial en Argentina aporta una productividad inferior a la media mundial, pero tiene una ganancia media mundial, esa diferencia se debe cubrir con compensaciones como la renta agraria, la deuda y la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, o sea, la pobreza. Por lo tanto, ante la caída de la renta agraria, tienden a crecer las otras dos compensaciones, la deuda y la caída salarial. Es por este motivo que, como decíamos antes, dado que Argentina entró a partir de la década del 70 en un proceso de contracción de la renta agraria, es que vemos el crecimiento exponencial de la deuda y el aumento de la pobreza, algo que es evidente en la década del 80, en los 90 y en los últimos 20 años. En este sentido,
Además de los índices de pobreza, vamos a ver que la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, esto es la caída salarial, se constituye en una de las bases específicas de la valorización del capital industrial. Por ejemplo, si vemos la serie histórica del salario industrial real, encontraremos que en la década del 90 era un 35% inferior que el periodo 1960 hasta 1974 y un 23% más bajo que el periodo siguiente, es decir, desde 1975 hasta 1979, la década ganada. No obstante, luego de una caída a un 50% inferior al salario de hace 50 años, logra alcanzar los niveles de la década del 90, para, a partir de 2018, volver a sufrir una caída que lo lleva a la crisis de 2001. Es decir, hoy el salario real industrial es un 50% inferior al de la década del 70. Esto demuestra, por ende, que una de las condiciones para que el capital industrial, tanto el local como el extranjero, se valorice, necesita de una permanente caída salarial. O dicho de forma más simple, que la condición de existencia del capital en Argentina requiere de un empobrecimiento creciente. Es por esto que la expansión del empleo trajo más pobreza. Porque esa es la condición necesaria, trabajadores más pobres. No es el FMI, no es el imperialismo ni los neoliberales. Es la propia particularidad de acumular capital en Argentina, esto es, que gobierne quien gobierne, estamos en una tendencia creciente a ser una fábrica de pobres. Para comunicarte con la Caja nos podés buscar en Facebook, La Caja, Herramientas para el Debate, en nuestro canal de YouTube, La Caja de Izquierda.